Liliana Rodríguez, magistrada de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, les da una cordial bienvenida a un programa más del Juez Te Escucha. Programa en el que cada sábado, en este mismo horario, realizamos un análisis del quehacer jurisdiccional de la actividad de la Corte Superior de Justicia de la Libertad dentro del ámbito de proyección a la comunidad, dando a conocer las diferentes funciones que tiene esta institución, así como las decisiones que realiza en el ámbito de la judicatura. Estos temas que son tratados son presentados gracias a ustedes, quienes constantemente ingresan a nuestras redes sociales y nos hacen ver los temas que debemos de tratar. Asimismo, les comunico a quien no haya tenido la posibilidad de ver algunos programas, tienen la oportunidad de recurrir a nuestro canal en YouTube, Corte Superior de Justicia y Libertad, donde pueden ver algunos programas que ya han sido expuestos y vistos en fechas pasadas. Hoy trataremos un tema de suma importancia: cuáles son los beneficios de la nueva Ley Procesal de Trabajo en esta sede judicial, además el balance en el aspecto de la Ley Procesal Laboral, la cual tiene aproximadamente 3 años 9 meses de vigencia en esta Corte Superior. Bien, pero antes de todo queremos darles a conocer a ustedes el video realizado por la producción, que no es más que respecto a un tema de mejoramiento en servicios, y el cual pasamos a presentar. Continuando con la política de gestión de mejoramiento de los ambientes propios de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, el presidente de esta institución, Dr. Augusto Ruiz Díaz Farfán, inauguró recientemente en el módulo básico de Justicia de Virú una sala de audiencias y un pool de causas jurisdiccionales para el nuevo Código Procesal Penal. La sala de audiencias y video inaugurada está debidamente equipada con los equipos tecnológicos que exige la nueva Ley Procesal de Trabajo, y su uso beneficiará tanto a los litigantes como a los magistrados y al personal jurisdiccional del Juzgado Mixto y de Paz Letrado del citado módulo básico de justicia, ubicado en la provincia viruñera. Durante la inauguración del citado ambiente y del pool de causas jurisdiccionales para el nuevo Código Procesal Penal, que mejora las condiciones de trabajo de los asistentes jurisdiccionales que trabajan con esta nueva ley, el presidente de esta primera Corte del Perú republicano reafirmó su compromiso de seguir mejorando los 5 ambientes propios de la institución. Conforme se ha podido ver en el video, con el fin de mejoramiento de los servicios de justicia, tenemos que la presidencia del doctor Augusto Ruiz Díaz Farfán ha realizado diversos servicios que se han visto implementados a través de una sala de audiencias que ha sido recientemente inaugurada en el distrito de Virú, en la cual se dará la oportunidad para desarrollarse audiencias dentro del régimen de la norma procesal laboral. Asimismo, el pool de asistentes que albergará allí a las personas que laboran y están dentro del grupo de apoyo a los magistrados en los procesos penales. Y además tenemos una noticia para ustedes, en la cual el Juzgado de Paz Letrado de Cartavio, quien tenía un local en el que venía desarrollando su actividad jurisdiccional, hoy tiene un local propio, el cual ha sido presentado y además cuenta con todos los espacios y tecnología que corresponde al desarrollo de un juzgado. Tenemos igualmente la llegada de ascensores a esta ciudad de Trujillo, y están siendo ellos incorporados en el complejo judicial Natalia Alta y debiendo ser instalados y en su momento ser usados, especialmente dirigidos uso de acceso a las instalaciones por personas con discapacidad o que no tienen las posibilidades de poder discurrir a todos los pisos que corresponden a este complejo judicial. Bien, luego de
estos minutos finales tenemos nosotros a nuestro invitado, el doctor Víctor Castillo León, juez superior de la Sala Laboral, a quien lo tendremos luego de la siguiente pausa. Bien, tal como les anuncié en el bloque anterior, esta noche tenemos como invitado al señor juez superior titular, doctor Víctor Castillo León, un profesional, magistrado de amplia trayectoria, conocido en nuestra Corte Superior y además docente universitario, a quien le damos una cordial bienvenida esta noche y agradecemos anteladamente por esta entrevista. Además, hacerles conocer que la nueva Ley Procesal de Trabajo, la Ley 29497 en vigencia desde el año 2010, en esta Corte Superior de la Libertad fue implementada el 1 de septiembre de 2010, constituye un cambio favorable a la normatividad y fundamentalmente a los procesos laborales que se venían realizando bajo el contexto de una norma procesal anterior y devenía en diversos hechos que contravenían de alguna manera el derecho a la tutela y al derecho al trabajo de los ciudadanos, toda vez que con el lentitud y demora no tenían una justicia pronta e inmediata. Bien, saludamos a nuestro invitado, a quien le damos una cordial bienvenida esta noche. Buenas noches, gracias. Doctora, y gracias por la invitación. Gracias, doctor, anteladamente. Quisiéramos que usted, con la experiencia que tiene en la sala laboral, la judicatura, nos pudiera a los televidentes dar las principales bondades que tiene esta ley procesal de trabajo. ¿Cómo no? Decir en primer lugar que en el servicio de justicia hay diversas especialidades, así como penal, civil, familia. También hay un campo laboral que se dedica a solucionar los problemas ahora no solamente laborales, sino también de seguridad social. Ese es justamente uno de los principales cambios que ha operado esta nueva ley, la nueva Ley Procesal de Trabajo 29497, que ha ampliado el ámbito de solución de conflictos. Antes la justicia laboral solamente veía conflictos del régimen laboral privado, pero actualmente se ha ampliado a los conflictos del régimen laboral público, o sea, los jueces laborales ven los conflictos de todos los servidores del Estado, de todas las especialidades, de todos los campos, lo cual supone una gran carga procesal y un gran compromiso para atender a un gran volumen de carga procesal y de ciudadanos que están sedientos de justicia. Claro, podríamos decir entonces que hay en adición o con esa nueva ley procesal da la posibilidad integrar mayor número de acciones, ¿no? En este caso, como usted dice, de la actividad estatal, ¿no? Procesos laborales, pero sin embargo también la norma procesal da un procedimiento que acorta la posibilidad de un proceso y da de alguna manera también instituciones en las cuales las partes pueden llegar a un consenso y dar por concluido un proceso en forma eficaz o inmediata. En todo caso, sería bueno que usted exponga a los televidentes de qué manera y cuál es ahora, cómo se viene realizando en temporalidad un proceso. Sí, la nueva norma procesal efectivamente está vigente en Trujillo ya cerca de 4 años. En septiembre cumple 4 años. Y en cuanto a la celeridad, es un proceso muy innovador porque plantea un proceso por audiencia, es un proceso oral en el que el juez resuelve ya no sobre papeles, sino sobre el contacto directo con las partes. Esto definitivamente es una gran ventaja porque le da a la solución judicial mucha más transparencia, mucha más objetividad y mucha más legitimidad, porque el público, la ciudadanía, puede presenciar cómo se administra la justicia laboral. Eso sumado al aumento del tema de la publicidad, porque es un proceso que se hace públicamente, se hace con la asistencia de gente, pero que también se graba en audio y video, y por lo tanto las partes pueden llevar una copia de ese audio y video
que puede servir para replicar lo que ocurre en una sala de audiencias también en otros escenarios. Por ejemplo, esas audiencias se pueden visualizar en un aula de clase de una universidad, pero también se pueden llevar a un sindicato, se pueden llevar a una escuela, se pueden llevar a una empresa, de tal manera que la manera como se solucionan los conflictos laborales ahora en sede judicial se convierte no solamente en un medio eficaz de solución de controversias, sino también en un mecanismo de difusión hacia la colectividad de cómo solucionar los problemas judiciales. Claro, porque si consideramos nosotros que la transparencia viene a ser un pilar fundamental para poder ese fallo ser considerado justo. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea un juicio, un proceso público y en el cual existe la permisibilidad de que el público puede espectar, se va a saber cuáles han sido los motivos por el cual el juez en el ámbito laboral da determinado fallo. Y es ahí donde se puede ir analizando si es un fallo adecuado o no, ¿cierto? Entonces constituiría una de las características de este nuevo modelo en el cual se trata de tener transparencia y a la par con los fallos que haya una correlación de ello. ¿Una característica principal, considera usted, una de ellas? Sí, la legitimación de los jueces en un Estado constitucional como el nuestro depende mucho del grado de confianza que tiene la población. Genera suspicacia cuando el juez resuelve encerrado en cuatro paredes, pero genera mucha confianza en la gente cuando es pública no solamente el juicio, sino también la decisión. En ese sentido, la nueva ley procesal laboral plantea un juicio oral y un fallo oral. Entonces, el juez está en capacidad al final del juzgamiento de decir quién tiene la razón, quién no la tiene. Si bien es cierto, la sentencia se comunica luego, pero ya las partes pueden salir de la audiencia sabiendo quién ganó y quién no tiene la razón en el proceso. Eso sumado a lo que usted también me preguntaba sobre los medios alternativos de solución de conflictos. Este nuevo proceso laboral le interesa mucho la conciliación, es decir, una solución en la que el juez solamente sea un promotor del acuerdo, pero no necesariamente el que toma la decisión. Es decir, la conciliación es un escenario en el que son las propias partes las que buscan los mejores términos de la solución de su controversia con el asesoramiento del juez. Tanto es así que el nuevo proceso laboral consigna, o sea, tiene una estructura de dos audiencias, y una de ellas, la audiencia de pruebas es la audiencia de juzgamiento, pero la primera audiencia se llama audiencia de conciliación y está dedicada casi íntegramente al tema conciliatorio, es decir, su objeto casi en un 100% es tratar de solucionar el conflicto laboral promoviendo un acuerdo directo entre las partes. Entonces podríamos decir que el nuevo proceso tiene la doble ventaja de promocionar el acuerdo autónomo, o sea, la decisión adoptada por las propias partes, que se llama conciliación, pero al mismo tiempo promover ese acuerdo cuando ya las partes agotan todas las posibilidades y no logran solucionar la controversia. Tienen ahí nomás un juez que va a dirigir un juicio justo, público, garantista, donde se respete el derecho a la prueba, el derecho de defensa, el contradictorio, y donde después de escuchar ambas partes el juez decide quién tiene la razón. Entonces podríamos decir que tenemos un proceso moderno, un proceso bastante adecuado a nuestro sistema constitucional, a las garantías constitucionales, y obviamente eso es bueno porque garantiza a las partes del conflicto laboral, que son los empleadores, los empresarios por un lado y los trabajadores por otro, pues presta todas las garantías para una solución eficaz de la controversia. Y además que la conciliación se constituiría en una herramienta eficaz porque además de poder desembalsar de alguna manera la cantidad de procesos que se verían en los diferentes juzgados, también tendrían un resultado inmediato, óptimo. No dicen que es mejor solucionar antes de ir a un buen juicio, así por el tiempo que demora ello, ¿no? Entonces, tal vez, de alguna manera, dar a conocer al público las bondades que tiene arribar a un medio alternativo como es la conciliación, ¿no? Por cierto, la conciliación tiene múltiples ventajas y no solamente se la puede alcanzar a nivel judicial,
Exactamente. También es totalmente posible recurrir a mecanismos externos. Por ejemplo, el sistema laboral peruano permite un sistema conciliatorio ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene todo un área dedicada a promover las conciliaciones entre trabajadores y empleadores. Una vez que el trabajador decide ir a una conciliación administrativa ante el Ministerio de Trabajo, el empresario, el empleador está obligado a ir. Dice la ley que es una obligación para el empleador apersonarse al Ministerio de Trabajo para intentar la conciliación. El otro escenario es los centros de conciliación privados. Es más, la nueva ley procesal laboral permite también los acuerdos absolutamente privados que se pueden arribar en la casa, en el centro de trabajo, en un estudio de abogados, lo que normalmente se conoce como transacción. En el derecho laboral se le está perdiendo un poco temor a la palabra, se le está perdiendo el miedo a la palabra transacción, que tiene un contenido civil y que normalmente está asociado a la renuncia de derechos. Ese término de la transacción realmente que resulta importante, debemos de analizar para hacerles saber a los televidentes. Parece si vemos esto en el segundo bloque, y como para poder explicarles con detenimiento. ¿Cómo no? ¿Sí? Bien, estamos con ustedes entonces en el segundo bloque para continuar en la entrevista al doctor, nuestro invitado, el doctor juez superior, doctor Víctor. Bien, estábamos entrevistando al doctor Víctor Castillo León, quien nos conversaba del ámbito que corresponde a la transacción en el proceso laboral. Quisiéramos, señor doctor, que nos explique cómo es que analiza el juez laboral si esa transacción propuesta por las partes considera legal o no para poder ser admitida en el proceso. Sí, como le decía en el bloque anterior, la nueva ley procesal laboral un poco supera el complejo tradicional del derecho laboral, del temor a la transacción, que más es usada en los contratos civiles. Pero las partes no deben temer recurrir a la transacción, porque el juez tiene un mecanismo para controlar cuándo una transacción viola un derecho laboral y cuándo no. Ese mecanismo establecido en la ley se llama el test de disponibilidad de derechos y consiste en un mecanismo por el cual el juez verifica en el caso concreto si se viola o no el principio de irrenunciabilidad, que es constitucional, es una norma suprema y por lo tanto no puede ser violado. Pero es un tema judicial, el juez técnicamente lo maneja, pero lo importante es entender de que las partes, los trabajadores y empleadores, no solamente tienen todas las modalidades de conciliación que hemos conversado, sino también tienen el acuerdo transaccional que tiene la facilidad de que puede ser adoptado en cualquier lugar, en el estudio del abogado, en el centro de trabajo, en cualquier lugar. Entonces, llevarlo al juez y dejarlo que el juez decida si hay o no renuncia de derechos. Una de las innovaciones que nos da esta ley procesal de trabajo es la presentación de una demanda por quien representa a un sindicato, ¿no? E inclusive no es necesario un poder especial de representación. ¿Podría por favor eso explicar a los televidentes? Sí, cómo no. La ley procesal anterior tenía algunos problemas de limitaciones para el acceso de los sindicatos. Como ustedes saben, los derechos sindicales, los derechos colectivos son muy importantes para un Estado democrático. A pesar de que hay poco sindicalismo y poca negociación colectiva en el Perú, pero las normas internacionales, los convenios de la OIT y las normas nacionales, nuestra Constitución del Estado, promueven la negociación colectiva y la libertad sindical. Entonces, la Ley Procesal del Trabajo también, coherente con esos criterios generales, permite que, por ejemplo, un sindicato pueda defender en un proceso, sin necesidad de poder del trabajador, pueda presentar una demanda en representación del trabajador, por el solo hecho de ser afiliado del sindicato. ¿Qué pasa cuando un recurso de casación es interpuesto y existe la posibilidad acá ya de ejecutar la sentencia o no? Bien, la nueva ley procesal laboral trae una innovación que no la tenemos en ninguna otra área de las especialidades procesales, porque genera lo que se conoce como la casación sin efecto suspensivo, es decir, el hecho de que las partes interpongan un recurso de casación no impide que la sentencia de la sala, porque son sentencias de segunda instancia,
regresen al juzgado y se ejecuten inmediatamente. Esto es una gran innovación porque impide que el uso de la casación se convierta en un mecanismo dilatorio, porque muchos interesados podrían usar la casación para retrasar la ejecución de la sentencia. Eso no ocurre en laboral y independientemente del tiempo que se demore el caso en la Corte Suprema, el proceso se va ejecutando ante el juez del proceso. Si el empleador quisiera que no se ejecute la sentencia, porque tiene la expectativa, por ejemplo, de ganar el proceso en la Corte Suprema, la ley le faculta suspender la ejecución siempre y cuando deposite el monto mandado pagar y acredite inclusive la liquidación de los intereses, las costas y los costos en un monto prudente. En un monto, una cuenta, Banco de la Nación, o una fianza puede ser también. Se deposita también una carta fianza y de esa manera se evita la ejecución, pero se entiende queda garantizado el pago de la obligación una vez que se resuelva, en el caso de que se confirme lo resuelto por eso. Claro. ¿Y cuáles serían los requisitos para dar o establecer una reposición provisional en el caso de una persona que demanda este derecho? Sí, la ley establece que los requisitos generales para disponer una reposición provisional vía medida cautelar son los mismos de las medidas cautelares generales, es decir, lo único que tiene que ocurrir es que el trabajador tiene que presentar una solicitud tratando de demostrarle al juez de que su demanda principal es razonable, es probable, no una certeza plena, sino solamente una apariencia de derecho, y si el juez se convence de que las razones alegadas por el trabajador son más o menos atendibles, pues procede a disponer la reposición provisional. Hay un mecanismo especial de reposición provisional cuando el trabajador es un dirigente sindical o cuando el proceso de reposición lesiona ciertos derechos fundamentales, pero son casos especiales. De manera general, cualquier proceso de reposición puede dar lugar a una medida cautelar también de reposición. En el caso también de mujeres gestantes, ¿no? Por cierto, la ley laboral establece que el despido de una mujer gestante, que es un despido nulo, es un despido inconstitucional, siempre y cuando se acredite que el trabajador conocía del proceso de gestación. Si es así, prácticamente el juez va a tener que ordenar la reposición de la mujer que ha sido despedida en esa situación. Ahí tendría que ser la situación, entonces, salvo una prueba en contrario, ¿no? En este caso sería el empleador, ¿no? Exacto. En ese sentido también la ley procesal ha innovado las cargas probatorias y ha establecido una reversión de la carga de la prueba. El trabajador en un proceso lesivo de derechos fundamentales solamente está obligado a acreditar indicios del acto lesivo. Una vez que el trabajador acredita el indicio del acto lesivo, es el empleador el que tiene que demostrar que existe un motivo objetivo y razonable distinto al hecho lesivo que justifique su conducta. O sea, hay una reversión de la carga de la prueba y eso significa una tutela del derecho de la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajo. En realidad, si analizamos nosotros en la ley procesal laboral o ley procesal de trabajo, es de alguna manera tuitiva al respeto de derechos fundamentales, porque estaría acorde con otros ordenamientos procesales en el ámbito de la inversión de la prueba, porque se puede observar que en esta nueva ley existen derechos que están ahí establecidos, derechos fundamentales, cuál es este artículo que acabamos de comentar, ¿no? Mire que es una innovación a personas de grupo vulnerable, personas que no tienen mayores alcances inclusive para poder pedir un derecho, ¿no? Exacto. Como es el caso que están muchas veces contra grupos, los demandados son personas que tienen mayores oportunidades de defensa, ¿no? Exacto, sí, la ley procesal laboral tiene una serie de normas que protegen sectores laborales asociados a situaciones de mayor vulnerabilidad social. No solamente es el caso del niño trabajador o el adolescente trabajador, la madre trabajadora, el discapacitado que trabaja, sino también se protege con mucha fuerza a los que están en relaciones colectivas de trabajo, y ha surgido un nuevo espacio de tutela de derechos que son los derechos colectivos, vinculados a la seguridad y la salud en el trabajo, también el caso del trabajo forzoso, el trabajo de menores,
son situaciones que tienen un especial esquema de tutela en el cual inclusive la ley procesal permite demandar al que no es el titular del derecho afectado, sino cualquier persona del sector o del área vinculada al sector ¿Puede productivo. ser también la sociedad? ¿Alguien, Exacto, un representante? Sí, puede ser el Ministerio Público, Claro. puede ser el Defensor del Pueblo o puede ser también una ONG, y tratándose de derechos sindicales también los sindicatos del área. Claro, porque estarían dentro del ámbito de grupos vulnerables, ¿no? Exacto. Y entonces esta bondad que tiene la ley procesal de trabajo, aunada a la oralidad, aunado también a la publicidad, a la transparencia, no son más que circunstancias o vamos a indicar características que van avalando, en este caso, los diferentes procesos laborales y que van dando de alguna manera una suerte de cambio en la transparencia y eficacia del proceso laboral, ¿no? Ciertamente, sí, doctora. Creo que podríamos estar seguros, los trujillanos, los peruanos, que estamos ahora con una ley muy moderna, muy acorde a los tiempos que vivimos, un Estado democrático, un Estado social, un Estado constitucional. Es una norma que enfatiza mucho en la tutela de los derechos de las personas, y creo que con esta norma estamos mejor garantizados, tanto los empleadores como los trabajadores. A través de esta norma se cumplen dos valores muy importantes que son promovidos por la Organización Internacional del Trabajo, que son el trabajo decente y el desarrollo de buenas prácticas laborales. De esa manera estamos creciendo y mejorando. Doctor, realmente que el tiempo ha sido corto para un tema demasiado importante y le agradezco infinitamente por haber estado con nosotros esta noche y haberse dirigido al público dando pautas, fundamentalmente hacer conocer respecto a la norma procesal laboral. Bien, le agradecemos, no sin antes, permítame comprometerlo, de estar en otro programa abordando temas que son de suma importancia en el ámbito de la actividad jurisdiccional que usted ejerce. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señores, con ustedes nuevamente estaremos hasta el próximo sábado en el mismo horario, haciéndoles conocer que se puede visualizar en la pantalla las redes sociales, así como la página web, donde ustedes pueden hacernos llegar sugerencias, así como temas a tratar. Con ustedes será hasta el próximo programa. Muchas gracias.